Bienvenidos un día más a nuestro episodio de Líderes con Propósito, y hoy vamos a trabajar en algo que nos encanta, que nos gusta y que es muy necesario como líderes y como empresarios para hablar ese idioma de la tecnología, pero un idioma que realmente nos indique qué decisiones tomar. Como líderes vamos a hablar el idioma de la tecnología, pero lo vamos a hablar con las palabras adecuadas, y para eso necesitamos datos. Vamos a hablar cómo desde la adquisición de datos podemos tomar las buenas decisiones, podemos tomar las decisiones que sean adecuadas a nuestra empresa, siempre contando con algo preciso, y para eso necesitamos datos. Hoy hablaremos con Milena, nuestra compañera, hablando de cómo podemos conseguir esos datos y cómo podemos interpretarlos para tomar las mejores decisiones. Felipe, ¿cómo estás? Hoy este capítulo es súper interesante para los empresarios porque vamos a hablar de cómo vamos a trabajar los datos, y el primer paso es entender esto. Los datos no son para controlar, son para entender, y entrar en el mundo de los datos no es instalar un software, no es más bien cambiar de lentes. Un empresario que quiere liderar con propósito necesita pasar de la pregunta de cómo va todo a qué no estoy viendo. Es básicamente eso. Y les pasa desde los entrepreneurs hasta los empresarios más grandes. A mí me parece algo súper interesante porque antes los empresarios tomaban decisiones por su intuición, por su conocimiento previo, pero ¿qué tal si estos empresarios ya no se tienen que fiar solo de su intuición, que es muy importante? Como seres humanos tenemos una intuición que está en nuestra cabeza, a veces en nuestro estómago, pero cuando podemos tomar decisiones en función de los datos, ¿cómo eso cambia el panorama? ¿Cómo eso cambia en la estrategia de una empresa? Oye, eso cambia muchísimo, Feli, porque hoy en día ya no, las empresas no compiten entre sí mismas con el rubro, compiten inclusive con compañías fuera que dan hasta sus mismos servicios. Uh-huh. Entonces, la velocidad, la eficiencia y cómo se lee la información cambia. Yo te puedo dar un ejemplo muy fácil. Dos empresas idénticas en Santiago de los Caballeros. Una toma decisión por reuniones y otra por dashboard diarios de conversión. O sea, por tableros de conversión donde está viendo su información. La segunda reacciona 10 veces más rápido y se anticipa a su competencia. Eso se llama rapidez y supervivencia. Y hoy en día eso es clave para el empresario. O sea, tú me estás hablando de que un empresario que tome buenas decisiones lo antes posible se pone por delante. Esto es como en las carreras de coches, ¿no? El que tenga mejor equipo detrás, el que le proporcione los mejores datos para tomar buenas decisiones en qué gomas poner, qué velocidad hacer esa curva, va a adelantar a los otros vehículos. O sea, esas herramientas de los datos nos pueden llevar realmente a apalancarnos, ¿no? en esa toma de decisiones. Cuanto más rápida, mejor, y cuanto más datos podamos obtener, mejor. Actualmente, esos datos los estamos sacando ¿de dónde? ¿Cómo podemos realmente conseguir esos datos que nos den las herramientas para tomar esas buenas decisiones? Bueno, lo que pasa es que la ventaja que tenemos nosotros en Líderes con Propósito es que trabajamos desde los entrepreneurs hasta los empresarios más corporativos, y ahí tenemos como 3 formas de sacar ese dato. Podemos sacarlo inclusive desde un Excel común y corriente que esté bien organizado, una macro muy bien organizada, hasta irnos a herramientas de análisis como por ejemplo Microsoft tiene sus propias herramientas de análisis como Power Automate, como Power BI y este tipo de cosas, donde yo puedo visualizar información. Lo más importante es que yo sepa qué es lo que quiero visualizar, ¿no? Y empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque cada uno tiene, según su nivel, algo que analizar, ¿no? Hay que ser objetivos en el análisis de la información. ¿Cuáles dirías que son esos 5 primeros indicadores que podemos tomar en cuenta para que sepamos cómo está nuestra empresa? Bueno, ventaja de los 5 primeros, yo te puedo decir que ventas objetivo mensual es algo que todos tenemos que tener sí o sí cuando empezamos con la compañía a organizarla. La rentabilidad real por producto, por servicio de lo que veamos es algo que tenemos que visualizar, no mensual, no quincenal, no semanal, al diario. Y más si hablamos de productos, señores, porque estamos hablando de que las tasas, estamos hablando del cambio del dólar, estamos hablando de un montón de cosas que impactan al producto.
y el costo de adquisición del cliente, ¿no? Este es el que menos importancia le dan las compañías. Y este es, lo decía un invitado pasado en el pasado podcast, el cliente tiene un valor de adquisición porque yo generalmente estoy invirtiendo para poder traerlo y fidelizarlo. El cuarto puede ser la tasa de retención y el quinto puede ser, para mí, el más importante que va a tu lado, Felipe, es la rotación de personal. O sea, el ausentismo y la baja de personal. Esos son los 5 puntos más claros que se deben medir siempre. Qué importante lo que has hablado ahora, ¿no? De la parte de los recursos humanos, ¿no? Que es uno de los recursos más difíciles de obtener y en los cuales tenemos que invertir más tiempo y dinero, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con empresarios, amigos míos, que dicen, no, es que en la construcción necesitamos más empleados. Bueno, pues si necesitas más empleados, quizás tienes que cambiar el sistema de construcción porque no tenemos más empleados y sobre todo con temas migratorios que tenemos actualmente. Entonces, para mí creo que es importante el tener en cuenta el recurso humano, ¿no? Y desde Líderes con Propósito trabajamos en crear esos líderes que cuidan ese recurso humano, ¿no? Porque al final es escaso y lo tenemos que cuidar. Y queremos llevarle toda la parte de tecnología. ¿Qué herramientas consideras tú que son importantes para obtener esos datos? Que estés actualizado. Yo sé que estamos trabajando con muchos empresarios. ¿Qué herramientas estamos utilizando para estas empresas que puedan obtener los datos que necesitan para tomar buenas decisiones? Mira, y hay dos cosas fundamentales que acabas de decir, Felipe. Cuando yo soy una empresa en crecimiento, por ejemplo, una empresa familiar, y hay empresas familiares operativas que tienen toda esa gente que en vez de necesitar más gente, necesitas capacitación sobre algo específico, porque si yo la capacito, puedo agilizar procesos. Yo puedo empezar desde, por ejemplo, algo tan simple como Google Sheets, por ejemplo, como los dashboards de Excel de BI. Hay mucha gente, inclusive en YouTube, hay muchos canales donde se dan ese tipo de capacitaciones para esta gente. Ahora, si yo soy una empresa un poco más grande, obviamente, yo estoy hablando de dashboard tipo, de tableros automáticos tipo Power BI, que vienen de una base de datos, que vienen de múltiples fuentes y de múltiples integraciones. Pero hay una herramienta que para mí es fundamental cuando tú comienzas a organizarte, el CRM. Es básico. Un CRM es básico porque el Customer Relation Management, que es el sistema con el que te relacionas con clientes, va a tener toda la base de explotación de tu información y te va a ayudar a armar procesos internos y a sacarle información del cliente. Eso es bien importante. Después, cuando ya somos más corporaciones, obviamente que tenemos sistemas mucho más avanzados, obviamente. Los mismos World Class traen cada uno su propio Business Intelligence, mucho más integrado, que vienen con inteligencia artificial, con Machine Learning, con un montón de cosas que ya vienen sobre plataformas más robustas. Pero los KPIs y la predicción de inteligencia artificial y la predicción con inteligencia artificial es la que va de la mano de ya de los corporativos, digamos así. Qué importante es el tener estos datos para poder mejorar, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, me encanta ver cómo el ser humano sigue teniendo que necesitar esas relaciones humanas y cómo desde Líderes con Propósito, en esta plataforma que ya tenemos y que estamos trabajando con muchos empresarios, podemos medir esos datos para que luego esos empresarios puedan tomar decisiones y lo puedan hacer de la forma correcta. ¿Cómo dirías tú que desde Líderes con Propósito estamos dando ese paso que necesita el empresario? Porque muchas veces el empresario tiene miedo a integrar sistemas de medición. Y no solo porque no lo quieren hacer, sino porque desconocen cómo hacerlo, ¿no? ¿Dónde Líderes con Propósito, a través de nuestros equipos, pueden ayudarles a tomar las decisiones adecuadas para poder medir esos datos? Bien, nosotros en Líderes con Propósito lo primero que hacemos es coachar a los empresarios en el manejo de la data, en armar estructuras de información, en organizar un poco toda la estructura de la data interna de la compañía. Nosotros los acompañamos a ver qué es lo que están midiendo, qué KPIs están midiendo, qué no están midiendo, hacemos análisis, revisamos si hay algo que nos esté faltando mirar, algo que nos esté faltando ver de lo que se está haciendo. Pero yo creo que lo más importante que hacemos, Felipe,
es el tema del coaching, de cómo aprender a hacer lectura de la información. Porque muchas veces sucede que se tiene demasiada información y el líder con propósito pierde el horizonte. El dato siempre es una guía y es como si tú tuvieras un visor a lo largo y lo enfocaras. Cuando tú lo enfocas bien, encuentras todo el potencial de monetizar la información que tenés. Cuando está desenfocado el lente, tú no lo encuentras. Y eso es justamente lo que hacemos en Líderes con Propósito. A mí me gusta mucho trabajar con dashboard, ¿no? Y creo que esa es una de las herramientas que pueden dar mejor toma de decisiones a los empresarios. El tener no muchos indicadores, yo creo que con 7, como tú recomiendas, es importante. Y con esos 7 indicadores tomar decisiones y hacerlo de una manera visual y fácil, porque al final tampoco el empresario tiene tanto tiempo de estar examinando datos. Tenemos que ser muy simples en la forma de hacerlo, aunque sea muy difícil conseguir esos datos y sea algo donde tengamos que integrar inteligencia artificial, que la toma de decisiones sea muy visual, por ejemplo. Y eso ayuda mucho a los empresarios porque, como tú dices, los empresarios se tienen que dedicar a buscar nuevas formas de negocio, integrar relaciones, pero tú no puedes estar revisando o micromanejando tu empresa. Entonces creo que el dashboard y esa toma de datos puede facilitar muchísimo. Y hay algo que me interesa mucho, Milena. ¿Quién es la persona del equipo de la empresa que tiene que aprender ese tipo de manejo? Wow. Esa es una pregunta muy desafiante, Felipe, porque cuando es una empresa pequeña, generalmente el CEO debe empoderarse de ver esa información. Por eso tiene que tener muy organizada su compañía a nivel operativo para poder dedicar algún tiempo, aunque sea mínimo, a esa revisión. Pero generalmente cuando las compañías se van estructurando, existen los analistas de datos, que no son los mismos que los científicos de datos. A medida que vamos subiendo de peldaño corporativo, vamos subiendo el rol de esa persona. Y es bueno darle el rol de esa lectura de información a alguien que ojalá dentro de la compañía tenga ese manejo operativo, financiero y un poco el manejo gerencial. O sea, que esté muy de la mano del CEO para que pueda entender. Un buen dashboard se lee en 3 minutos. Y muchas veces el jefe, dueño, director, el mismo dueño de la compañía no tiene en ese momento el tiempo, pero sí otra persona que está de su lado. Hoy en día las grandes corporaciones tienen roles y perfiles para eso, pero en las pequeñas yo les recomiendo a las empresas, si no lo hace el mismo dueño o el CEO, que lo haga alguien de su confianza, que sepa un poco de finanzas, que sepa un poco del nivel operativo de la compañía, para que sepa cómo leerlo. Y que si no lo sabe leer, que nos comente. Nos pueden comentar acá abajo, debajo en Spotify, o nos pueden comentar en YouTube y nosotros les enseñamos cómo se leen los dashboards, porque eso es bien importante, tener a alguien que sepa hacer buena lectura de la información. A nosotros les ayudamos en todo el proceso, les creamos la recolección de datos, se lo ponemos en un dashboard y les enseñamos a interpretarlo. Exactamente, exactamente, sí, Ese porque es el camino. ese es el camino que se debe tener. Y tú debes tener siempre a alguien de confianza para eso. Por eso es importante para nosotros siempre dejar a alguien capacitado internamente para que lo haga. Muy bien, a mí me encanta esto porque como empresario pues he ido creciendo, ¿no? He ido creciendo desde cuando era yo solo que conducía un camión para recoger reciclables hasta ahora que tengo un equipo bastante grande y bastante bien formado. En todo este proceso he tenido que hacer de todo. He tenido que saber de finanzas, de administración, he tenido que saber de parte financiera, parte operativa, de repuestos, de recursos humanos. Entonces, cuando ya vas subiendo o un CEO está creciendo en su compañía, tiene que ir delegando, ¿no? ¿Qué pasa con delegar esa parte de información que muchas veces es muy delicada, ¿no? Porque estás hablando de integrar el ERP, que es la parte administrativa de la compañía, junto con el CRM, que es el contacto del cliente. Al final estás delegando tu core business o tu parte más interna de la compañía, que es la parte financiera y administrativa, y el contacto con el cliente a personas que ya no están quizás dentro de tu núcleo de confianza, pero es necesario. ¿Cómo en República Dominicana y cómo en el contexto del Caribe se está habiendo esa posibilidad de combinar esa información, delegarla y hacerlo de forma eficiente? ¿Cómo se está comportando el empresario dominicano en esa parte? Al empresario dominicano todavía le cuesta, es un desafío el soltar el control.
Eso siempre ha sido algo que lo hemos charlado casi en todos los podcasts que hemos tenido, que es algo que tú trabajas muy bien con los líderes. El soltar el control siempre ha sido algo muy difícil para los empresarios, pero hay formas muy fáciles de definir cuando tú no pierdes el control y cuando tú realmente tienes un rumbo. El SEO se hizo para definir el rumbo de la empresa. El gerente para optimizar. ¿Quién mejor para optimizar que quien lee la información, quien apoya al SEO, que es el que dirige el rumbo? El vendedor, a un vendedor, ¿para qué le sirve un dashboard, por ejemplo? Para saber si está cumpliendo. Y al administrativo para detectar cuellos de botella. Entonces, cada uno de los datos tiene un valor para cada uno. Si el SEO sabe a qué nivel está el valor de cada uno de los datos, de cada uno de los roles de las personas, no está perdiendo el control, está ganando autonomía. Claro. Y eso es algo que funciona muy bien. Eso es como una regla de oro. Los datos no reemplazan personas, empoderan decisiones. Qué bonita esa frase. Vamos a apuntárnosla, por favor, empresarios, porque al final todo esto se trata de aprender. En Líderes con Propósito no solo damos las herramientas, sino también llevamos una parte educativa y también de compartir esa información de cómo lo podemos hacer. Y es tan bueno hacerlo desde la tecnología, que ahora hablaremos un poquito de data science y cómo se está interpretando, pero también de la parte humana, ¿no? De ese empresario que, como tú dices, ¿no? Que nos cuesta a veces soltar el control de nuestro carrito, ¿no? Del que hemos empezado a conducir desde pequeños y que ya es un grande y que necesita que alguien más lo conduzca o le ayude a conducirlo, ¿no? Entonces, en ese cambio, pues Líderes con Propósito también da muchas herramientas de liderazgo y da muchas herramientas que me han servido a mí como líder y como empresario a crecer, ¿no? Que sin delegar, pues es muy difícil crecer. Definitivamente que es muy complicado delegar, pero yo te lo voy a poner muy sencillo, Felipe. Una empresa que forma su equipo en lectura de datos se vuelve ágil, se vuelve autónoma y se vuelve estratégica. Uh-huh. Cuando yo hago esto, simplemente yo lo que estoy diciendo es, no solamente empoderando a mi gente para que sepa un poco más de mi negocio, me están retroalimentando, porque eso es lo que pierde el empresario cuando no llega ahí. Y lo que devuelve el empresario a sus empleados es capacitación. Digamos que eso es un poco de la parte del salario emocional. El salario emocional no es solamente decirle a la persona que bien lo hace, sino cuando yo la capacito, le abro nuevas puertas y le doy nuevos skills, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de datos, yo le estoy dando a esa persona la oportunidad de mucho más adelante ayudarme en otra área, en otro punto en mi compañía. Y si la formo, seguro va a seguir conmigo. Bueno, tú tienes un vivo ejemplo en tu compañía. Sí. A mí me encanta esa parte, ¿no? Esa parte de empoderar a las personas que entran en tu equipo para que realmente pues, asuman responsabilidades. A veces se equivocan, pero si tú no eres capaz de empoderarlos y cederles parte del control, realmente acabarás trabajando solo. Y yo siempre digo que solo quizás se llega antes, pero juntos llegamos más lejos. Y de eso se trata Líderes con Propósito. No se trata de ser un líder que anda solo, sino ese líder que lleva gente de la mano y no solo la lleva de la mano, sino les ayuda a crecer. Parte del pago que yo le hago en la parte económica de mis colaboradores es también la capacitación que les puedo dar. Yo intento siempre que se capaciten, pago la mitad de todas sus capacitaciones que ellos puedan tener. Además, intento que interactúen en diferentes entornos porque al final ellos, con ese conocimiento que yo ya tengo, si yo no lo cedo, si yo no lo comparto, no me va a servir de nada. Nuestro legado se muere cuando morimos nosotros. Y cuando nosotros somos capaces de ese propósito, empoderarlos y hacerlos crecer, no solo estamos contribuyendo a ser mejores nosotros, sino a tener una mejor comunidad y una mejor sociedad. Me encanta hablar de todo lo que es el sistema de data science, porque con esos datos podemos vender más, podemos ser más eficientes, tener menos gastos. Algo que me importa muchísimo, cuál es el impacto ambiental de nuestras empresas. Cuanto menos recursos utilicemos, menos impacto negativo tenemos. Entonces, para mí también en la parte de sostenibilidad importa muchísimo.
Data Science. Háblanos un poquito de qué se está pasando con el Data Science, cómo está integrado en la inteligencia artificial y cómo está ayudando a los empresarios actualmente. Bueno, el data science es como ya el peldaño de la estructura corporativa, es cuando yo ya pasé ya de ese análisis macro, de esos 5 puntitos que dimos inicialmente, que después nos fuimos a herramientas un poco más complejas como Power BI. El data science ya es, como mismo la palabra lo dice, una ciencia de datos, que lo que hace es predecir lo que yo voy a hacer. En la parte científica, esto es muy importante porque lo que utilizamos son algoritmos y cruzamos muchísima información. Para que te des una idea, en lo que es el análisis de un BI, se hace ¿Qué es un transversal, BI? un Business Intelligence, Gracias. se hace transversal y horizontalmente. En la parte de Data Science, son múltiples direcciones en las que yo analizo la información y que empieza a darte guía y a darte un trazo para darte un análisis predictivo a través, por ejemplo, de inteligencia artificial, para decirte cómo, dónde, por ejemplo, para predecir la demanda de producto, los modelos de riesgo y alerta temprana, para la optimización de recursos en tiempo real, para la segmentación dinámica del cliente. Bueno, vos estuviste ahora en China. El puerto de China, por ejemplo, es un puerto que utiliza solamente Data Science, porque simplemente predice el orden de cómo cada uno de los containers va a ocupar qué espacio, en qué cantidad de tiempo, con más o menos unas 5 horas de adelanto. Lo que le ayuda al puerto a organizarse logísticamente en cómo va a ser esa distribución para que no haya ninguno de los containers que se quede fuera de esa distribución. Imagínate si un puerto puede hacer esto. Lo que yo puedo hacer a nivel de empresa, si yo puedo predecir la demanda de clientes que me van a comprar X producto porque yo ya tengo toda la información. Es algo que en optimización de recursos en tiempo real es algo que desde las rutas logísticas, desde lo que es presupuesto y personal y manejo de personal, es lo mejor que hay, sobre todo para el manejo de personal. Para las empresas que tienen grande rotación de personal, el análisis del data science es bien importante porque les da factores que hoy en día no son visibles, porque hay muchos factores que son invisibles a la simple lectura de un dashboard, pero a la ciencia del dato no lo son invisibles porque va mucho más allá. Va mucho más allá, cruza mucha más información que solamente un cruce transversal y horizontal de 2 puntos. Excelente. La ciencia de los datos, qué importante, ¿no? A mí me gusta ver cómo a través de todos estos datos ya no vamos a especular, sino que vamos a poder escalar nuestras compañías. Y esto es súper importante porque muchos empresarios hemos pasado mucho tiempo pensando que nosotros teníamos la capacidad de predecir el futuro, pero en realidad el futuro no se predice con una simple intuición, sino con datos. Y eso es un cambio de paradigma completo en el sector empresarial. Ya está pasando en Europa, China, como estuvimos hablando en pasados podcasts, ya está en el 2050. Nosotros todavía estamos en el 2025. ¿Y cómo dirías que República Dominicana o el Caribe está en ese momento, en esa posición de integración de Data Science? Y cómo desde Líderes con Propósito les vamos a ayudar a estos nuevos empresarios o a estos empresarios que ya llevan mucho tiempo teniendo éxito para hacerlo aún mejor. Sí, acá en el Caribe y en República Dominicana, vámonos de lo pequeño a lo grande. En República Dominicana hay muy pocas compañías todavía que manejan el data science, pero básicamente porque no existen los equipos especializados. Los equipos especializados son pocos, como por ejemplo los que tenemos en Líderes con Propósito. Son muy pocas las personas que saben de data science realmente y cómo se le puede ayudar al empresario en esto. A nivel Caribe, ya hay un poco más de explotación. Yo te puedo decir que aquí en República Dominicana hay 2 o 3 compañías que ya tienen un vínculo con el data science, pero no interno dentro de sus compañías, sino a través, por ejemplo, de nosotros o de terceros. Y a nivel Caribe, sí hay muchos ya corporativos que ya es por un tema de que vienen de afuera, de Europa, de Estados Unidos, que la implementan. Pero lo más importante es que la gente no le tenga miedo a esto,
porque no es algo que se necesitan 10 científicos de datos trabajando para que tú puedas llegar a eso, no. Simplemente necesitas una ruta, un diagnóstico, unificar datos, elegir bien el desafío que se necesita para modelar e implementarlo. ¿Quién lo hace? Gente como nosotros, obviamente que somos expertos en el tema, y esa ruta obviamente la vamos a dejar en los comentarios de YouTube y de Spotify para que la tengan y nos avisen, pero no es, si bien es una ciencia, no es una ciencia que no se pueda aplicar. Muy bien, bueno, pues no estamos hablando del futuro, estamos hablando de la hora y a mí me gustaría resumir este viaje, ¿no? Este viaje que estamos siempre desde Líderes con Propósito mostrando, que es desde el ser, desde trabajar en las personas, de esos ejecutivos, en cómo ellos se comportan, luego el hacer, qué hacen esos ejecutivos, para luego tener es el fruto de todo ese proceso, del ser, hacer. Cuando nosotros tenemos, ya se habla de temas económicos o de temas de trascendencia o de legado o de posicionamiento de sus marcas, ese viaje que acompañamos a esos empresarios desde Líderes con Propósito, ¿cómo lo ves al futuro? Bastante interesante porque sí es algo que, te lo voy a poner así, Felipe, tu intuición te trajo hasta aquí, la lectura de datos te va a llevar a un nivel superior. ¿Cómo lo vas a hacer? Con los datos que no enfríen el negocio, más bien con los datos que le den foco. ¿Y qué hacemos nosotros? Poder ayudar al empresario a empoderarse en esos datos. O sea, yo cada vez que nosotros nos sentamos con un empresario, yo veo a una empresa y veo a un empresario con un gran potencial en muchas más cosas de las que puede hacer. Y en un mundo donde la incertidumbre hoy en día es la norma, porque todos los días nos despertamos con un escenario totalmente diferente, los datos son la claridad y el poder. Y yo creo que esa es la manera de cómo debemos ver de ahora en adelante todo lo que hacemos a nivel empresarial. Va a ser como la brújula y ese viaje del empresario va a comenzar con ese propósito basado en un dato concreto y el dato concreto es hacia dónde voy y va a terminar siendo predictivo cuando sea un data science, pero por ahora si comienza su viaje debe ser por lo menos con los 5 points que dimos en la entrada de este podcast. Qué bueno, al final la empresa es como un barco. Si nosotros tenemos una vela y la dejamos suelta, no le ponemos timón, no sabemos a dónde vamos, pero si tenemos el timón, que son los datos, nos llevará a puerto seguro. Y para mí ha sido un placer, Milena, contar con toda la experiencia que ya tienes y que estamos desarrollando en nuestro equipo sobre los datos, sobre el data science y cómo desde Líderes con Propósito podemos aprovechar ese conocimiento para traspasarlo a estas empresas y que no tengan que contratar a alguien externo, sino que externamente puedan apoyarse en Líderes con Propósito en nuestra experiencia, en nuestros técnicos que están cada día formándose para que esas decisiones, ese barco les lleve a buen puerto y les lleve de forma segura, no tengan que inventar y habrán 2 barcos, el que va bien dirigido con una buena estrategia y con el análisis de los datos y el que va donde le lleve la vela. Creo que desde Líderes con Propósito les vamos a ayudar a que ese timón sea regio y les lleve a buen puerto. Efectivamente así será. El empresario que no se educa en datos y escala es el empresario que especula hoy en día. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio de Líderes con Propósito. Desde Líderes con Propósito siempre estamos trabajando en la mejora de las capacidades de nuestros empresarios. Nosotros mismos nos estamos siempre capacitando para darles las mejores herramientas y que juntos hagamos un futuro mejor, más sostenible, más rentable y sobre todo con mayor propósito.